Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, lunes 29 de enero del año 2024, lunes cuarto del tiempo ordinario. La iglesia, el color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 13 al 14, versículo 30, capítulo 16, versículos del 5 al 13. Llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojando piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: «Fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te ha castigado por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisaí, hijo de Sarbaí, le dijo entonces a David: «¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza». Pero el rey le contestó: «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿qué se atreverá a pedirle cuentas?». Enseguida David dijo a Abisaí y a todos sus seguidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones hoy me las convierte en bendiciones». Y David y sus hombres prosiguieron su camino. David en todo momento sigue glorificando al Señor. Y todo lo que le sucede, en el tiempo y en la forma en que le sucede, es porque viene del Señor. Si lo maldicen, viene del Señor. Si lo bendice, como está diciendo al final, es porque viene del Señor. Sabe que el Señor le dio el trono, sabe que el Señor lo bendijo en su momento y en su tiempo, y hoy, después de estas vicisitudes, él sigue confiando en el Señor. ¿Qué le vamos a hacer?, dice, si el Señor lo manda a que me maldiga. ¿Quién podrá entonces poner? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a atrevernos a pedirle cuentas si es el Señor el que le está mandando decir y hacer esas cosas? David en toda acción veía la mano de Dios. Y esa puede ser una pregunta también para nosotros. ¿Somos capaces de ver la mano de Dios en el hermano que nos lastima, en el hermano que nos maldice, en el hermano que comete injusticia con nosotros? ¿Será que no estamos haciendo lo correcto? ¿O será que el Señor nos está advirtiendo a través del hermano cómo es que debemos de actuar? ¿O nos está avisando que estamos actuando mal? David en todo momento sigue confiando en que lo que le sucede viene de Dios.
del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Tenía tanta fuerza para dominarlo. Nadie tenía tanta fuerza para dominarlo. Si pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús les había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Le rogaban con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo, y contando lo sucedido en el pueblo y en el campo, la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo le contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicó que lo admitiera en sus compañías, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. El día de ayer escuchábamos cómo Jesús le mandaba a un demonio, a un endemoniado, que estaba en la sinagoga, que se callara y saliera. Hoy vemos otra vez esta escena, pero a diferencia de la de ayer, Jesús dialoga con los demonios. Les permite hacer lo que le pidieron. Habría que ver qué forma o qué fue lo que vio Jesús en aquellos demonios para que les permitiera en un momento dado salir y meterse en los cerdos, que a fin de cuentas los cerdos salieron, huyeron y murieron. En ese entendido, los demonios quedaron otra vez libres. Podemos quedarnos en esa cita, pero también podemos ver la misericordia de Dios en el endemoniado, en el liberado. ¿Y cómo es que Jesús platica con él y le pide que vaya a su casa, que vaya con su familia, que restituya otra vez su vida, que reconstruya lo que antes fue? Jesús le da esa oportunidad a él, a esta persona. Pero también cómo vemos esta persona en el caminar que iba haciendo, iba contando su historia. Iba narrando cómo la misericordia de Dios a través de Jesús lo sanó, lo liberó, lo hizo ser otra vez un hombre íntegro,
que podía reconocer el amor, que podía reconocer la misericordia de Dios. ¿En qué parte estamos nosotros? Somos como ese endemoniado que reconoce a Jesús, pero son incapaz de reconocer su misericordia hasta que el milagro llega. O somos ya como el endemoniado liberado, donde Jesús le pide que restituya su vida. O somos a lo mejor como esos demonios que simplemente les dicen: no queremos irnos de la comarca, permítenos ir a meternos en esos cerdos para continuar con nuestra labor. Hay que ver, hermanos, cómo es que nuestra vida está siendo con relación a Jesús. Cómo nuestra vida está siendo con relación al encuentro que hemos tenido con Jesús. Hay que analizar, hay que ver, y a partir de ahí hay que reconsiderar. Hermanos, Dios los bendiga.